aquí con un nuevo video para el canal. Esta vez les enseñaré cómo realizar este ejercicio de estática que dice así. La puerta se mantiene abierta por medio de dos cadenas. Si las tensiones en AB y CD son FA es igual a 300 newtons y FC es igual a 250 newtons, respectivamente, exprese cada una de estas fuerzas en forma vectorial cartesiana. Entonces lo primero que tenemos que hacer para expresar estas dos fuerzas en forma vectorial cartesiana, tenemos que trazar nuestro vector de posición. ¿Y cómo tratamos ese vector de posición? Con las coordenadas del punto B al punto A, la punta del vector menos la cola del vector. Cada punto que vemos aquí tiene una coordenada en el espacio, por lo tanto primeramente tenemos que hallar esas coordenadas. Entonces vamos a escribirlas aquí arriba. El punto en A va a tener coordenadas en X, Y y Z. El punto B, aquí lo tenemos, va a tener igualmente coordenadas en X, Y y Z. Y como C está anclado a D, por lo tanto C va a ser para D. C va a tener coordenadas en X, Y y Z. Y D va a tener coordenadas en X, Y y Z. Entonces, primeramente hay que determinar las coordenadas que tenemos aquí. ¿Cómo determinamos esas coordenadas? Con nuestro diagrama de cuerpo libre, para poder representar mejor nuestras fuerzas. Bueno, estas cadenas que son las fuerzas y los puntos. Entonces vamos a dibujarlo. Aquí no tenemos nuestro eje Z. Nuestro eje X vamos a ponerlo aquí, así. Y nuestro eje Y vamos a poner de esta forma. Ok. Entonces aquí vamos a poner de color rojo con nuestro punto. Vamos a poner lápiz. Con lápiz aquí tenemos. Vamos a ponerlo de color rojo. Tenemos que nuestro punto B es igual. Aquí lo tenemos. A este punto que vemos aquí. Ok. Entonces este sería nuestro punto B. Ok. El punto B tiene coordenadas 0,0,0, puesto que aquí el autor no nos dice a qué distancia están determinadas. Por lo tanto vamos a ver que el punto B está anclado aquí al origen, y nuestro punto D está anclado al eje de las menos X. Lo vemos aquí, solamente nos dan la distancia de menos X, que es 0.5 metros, y no nos dan otra distancia. Si nos dieran distancia en Y, pues tendría una aquí, nos indicaría que estuviera aquí aproximadamente o aquí, y en Z pues nos daría el autor que está indicado en Z, pero por lo tanto no está indicado en Z. Por lo tanto vamos a ponerle aquí, que es nuestro punto D. Vamos a poner aquí en nuestro punto, que está en el eje de vamos a poner con color negro nuestros valores de las coordenadas de los ejes. Aquí va a ser el valor de menos X, aquí Z, Y positivo y menos Y negativo. Ok, entonces de aquí, del origen al punto D, va a haber una distancia. Vamos a ponerla de un poco más delgada. Va a haber una distancia, así lo ponemos. Vamos a ponerlo así. Va a haber una distancia. Ok, vamos a poner de aquí, disculpen, de aquí para acá. Vamos a ponerlo así. Y vamos a ponerlo así, aproximadamente, ¿verdad? Vamos a hacerlo un poquito más para acá. Ok, ahí más o menos. Ahí está bien. De aquí para acá serían aproximadamente 0.5 metros. Nos lo indica aquí nuestro dibujo, que aquí tiene el autor. Ok, entonces vamos a trazar ahora estos puntos, nuestro punto A y nuestro punto C. Del punto B, que lo tenemos aquí, está recorrido un poco más hasta acá. No nos indica cuánto, nos indica solamente que de aquí para acá es igual. Vamos a ponerlo aquí, así. Y de aquí para acá vamos a ponerlo así. De aquí para allá es 1 metro. Ok, vamos a dibujarlo con lápiz. Aquí es igual a 1 metro esta distancia.
y esta distancia es igual a 0.5 metros. ¿Ok? Como indica aquí el autor. Entonces, ¿qué tenemos a 1 metro? Pues la puerta que está anclada a estas dos cadenas. Por lo tanto, aquí tenemos nuestra puerta que está anclada al punto A. Por lo tanto, vamos a dibujar nuestro punto A. Lo vamos a dibujar con color rojo. Ok, aproximadamente aquí va a estar nuestro punto A. Ok, y esa fuerza, tenemos la fuerza de la cadena. Esta va a estar anclada al origen de la B. Aquí lo tenemos. Por lo tanto, vamos a expresarlo de color rojo. Ok, y ahora vamos a trazar esta distancia que tenemos de aquí a la puerta y este pequeño triángulo rectángulo que nos indica aquí. El ancho de la puerta valdría 1.5 metros, porque aquí no lo indica. Entonces aquí es 1.5 metros y aquí es 1.5 metros, pero no es igual a la magnitud de 300 newtons. Por lo tanto va a ser como otra hipotenusa. Vamos a marcarla de color verde. Si vemos aquí, forma un eje cartesiano en X, nuestro punto A, en Z, y un punto cartesiano en el eje de las, aquí lo vamos a poner, en el eje de las menos Y, aquí lo vemos, y esa sería nuestra hipotenusa. Ok, esto de verde es nuestro pequeño triángulo que nos va a indicar las coordenadas en menos y Z. Este punto no está en X, no lo indica el autor, por lo tanto esta fuerza solamente está determinada en menos y Z. Por lo tanto vamos a trazar ese pequeño triángulo rectángulo. Tenemos que es de aquí para acá. Podemos ponerlo de aquí, sería de aquí para acá. Ok, y de aquí para acá. Ok, así sería. Y tenemos nuestra componente aquí en menos y. Por lo tanto, este triángulo que tenemos aquí es igual a este triángulo que vemos aquí. Vamos a ponerlo de color verde. Aquí nos dice el autor que forma un ángulo de 30 grados. Ok, y aquí tenemos el punto A. Vamos a dibujarlo de color rojo. Tenemos aquí nuestro punto A. Ok, entonces ¿cuánto sabemos que vale la hipotenusa? Pues vale 1.5. ¿Cómo lo sabemos? Porque es el mismo ancho de aquí para acá. Por lo tanto, esta hipotenusa vale 1.5 metros. Ok, entonces esas coordenadas las podemos, aquí tenemos una coordenada menos Z, vamos a tener esta coordenada menos Z, más Z, porque está en el origen de más Z. Aquí lo tenemos, Z positivo, sería el cateto opuesto, y el cateto adyacente sería el eje de las menos Y. Por lo tanto, aquí va a ser nuestro lado menos Y. ¿Y cómo averiguamos estas coordenadas en A y estas coordenadas en Z? Pues con una simple identidad trigonométrica. Sabemos que en un triángulo, sería el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. Coseno va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, y seno va a ser igual a opuesto sobre hipotenusa. Cuando el ángulo sea opuesto a que sea el ángulo esté aquí. Si el ángulo está referenciado aquí, ya cambiaría a opuesto y cambiaría a hipotenusa, a adyacente. Ok, por lo tanto así lo tenemos. Entonces vamos a ignorar esto, y este ángulo que tenemos aquí sería el opuesto a y al adyacente es el que tiene los dos ángulos. Por lo tanto, estas propiedades trigonométricas usaremos. Entonces vamos a borrar todo esto. Entonces, ¿cómo determinamos este lado Z? El lado Z, si despejamos hipotenusa, tenemos, si queremos encontrar este lado, va a ser el seno del ángulo, coseno del ángulo, y seno del ángulo. Por lo tanto, si despejamos hipotenusa, nos va a quedar que, aquí lo vamos a poner, menos Y, porque está en el eje de la Y, va a ser igual a la hipotenusa, que vale 1.5.
lo ponemos aquí, coseno de 30 grados, ok, y el opuesto, que es z, en el z positivo va a ser 1.5 si despejamos, seno de 30. Ok, entonces vamos a hacer eso en nuestra calculadora. 1.5 coseno de 30 nos va a dar 1.29. Vamos a borrarlo aquí. Vamos a borrar todas estas propiedades. Nos va a dar 1.29. Pero con signo negativo porque está en el eje de las menos y. Por lo tanto va a ser menos 1.29. Y en z nos va a dar 1.5 coseno de 30, perdón, seno de 30, nos va a dar 0.75. Ese sí sería positivo porque está en el eje positivo. Ok. Por lo tanto, sabemos que este lado vamos a borrarlo. Este lado de aquí y este lado de aquí nos valdría, aquí sería menos 1.29. Y este lado de aquí sería 0.75. Ok, ya lo tenemos, ya los tenemos. Por lo tanto, vamos a declarar primeramente este. Ya habíamos dicho que B va a ser el origen, por lo tanto aquí va a ser 0,0,0. Y D pues solamente está indicado en el eje de las menos X, por lo tanto va a ser negativo, menos 0.5,0,0. Así lo tenemos indicado. Solo D nos especifican esa distancia. Y ahora en A, en el eje de las X, ¿cuánto nos vale? Aquí lo tenemos. Como recordamos, el punto A no está actuando en el eje de las X. Aquí lo vemos, solo está aquí directo en el eje de las menos Y y con una altura de Z. Por lo tanto vamos a ponerle aquí que es 0 en X, coma. Bueno, ahora en el eje de las Y está actuando en menos Y, pero el punto va de aquí para allá. Por lo tanto tenemos que sumarle este metro, que es negativo, por cierto. Aquí es negativo porque es menos 1 más menos 1.29, lo que nos va a quedar negativo. Entonces va a ser igual a menos 2.29. Ok, así nos quedaría sumando este más este, porque la coordenada de este más este pues nos da 2.29. Si este triángulo estuviera aquí, pues sí sería 1.29 menos 1.29, porque está de 0 a 1.29. Por lo tanto, pero se añade un metro más, está separado un metro más, por lo tanto va a ser menos 2.29, coma. En el Z pues está indicado correctamente, va de 0 a 0.75. Si estuviera más elevado, por ejemplo, esta puerta un poco elevada con una madera, pues sí sería lo que mide esa madera, más lo que nos dio aquí. Pero por lo tanto vamos a respetar eso. Eso no nos va a dar. Vamos a borrar aquí para que nos quepa. Ok, entonces va a ser igual a 0.75, lo que nos dio aquí en el cateto opuesto. Ok, entonces eso nos había dado. Vamos a poner aquí de color negro nuestras coordenadas. Ahora nos faltan las coordenadas de C. Vamos a escribirlas. Ok, vamos a poner con una línea recta. Aquí ponemos la línea recta y vamos a escribirlo de color negro. Ok, entonces nos dice que del punto A al punto C hay una distancia de 2.5 metros. Entonces podemos escribirla. De aquí para acá vamos a suponer que hay una distancia de 2.5 metros. Vamos a hacerlo a escala un poco más chiquito esto. Sabemos que de aquí para acá, vamos a poner aquí nuestro punto de color rojo. Aquí. Perdón, vamos a ponerlo con lápiz. Aquí está nuestro punto C. Ok, entonces vamos a escribirlo con color negro. Vamos a poner que aquí hay una distancia de 2.5 pies. Del punto A, 2.5 metros, perdón. Del punto A al punto C. Sabemos es el mismo ancho para las de aquí hasta acá. O sea, es el mismo ancho de esta puerta.
Por lo tanto va a ser el mismo triángulo que formamos aquí. O sea, va a haber un triángulo, vamos a dibujarlo de color verde, como el nuestro. Aquí va a haber un triángulo, aquí lo vemos. Disculpe, vamos a borrar. Ok, vamos a borrar esto. Vamos a escribir nuestro triángulo. Vemos que aquí, de aquí para acá hay un triángulo, si lo vemos como si fuera, como si tuviéramos una percepción, de aquí para acá hay un triángulo, lo vemos así. Por lo tanto va a ser un triángulo aquí. Este lado va a ser el cateto opuesto. Ok, vamos a ponerlo aproximadamente ahí. Vamos a poner el cateto. Esto sería más o menos aquí. Vamos a ponerlo así. Esto sería así. Ok. Y esto sería más o menos así. Ok. Entonces tenemos el mismo ángulo y el mismo lado. Ok, vamos a resolver. Tenemos aquí que es 30 grados. Ok. Y aquí tenemos la hipotenusa exactamente 1.5. Ok. Entonces de aquí sabemos que tenemos las coordenadas z positivas. Ok. Si lo vamos a hacer nuestra línea otra vez para poder diferenciarlo mejor. Aquí tenemos de aquí para acá aproximadamente como si fuera la puerta y esta también acá. Ok. Por lo tanto este ancho, pues esta altura, perdón, este largo va a valer 2.5. Entonces sabemos que aquí hay 1.5 metros. Es el mismo ancho, aquí lo vemos, este triángulo que vemos aquí. Vamos a dibujarlo otra vez con una línea. Aquí lo vemos. Es este triángulo que vemos aquí. Un poco chueco, pero se entiende. Ok, entonces cuando yo realicé este ejercicio tuve un poco de problemas identificando cuál era el punto en C. Pero una vez ya identificado con nuestro diagrama de cuerpo libre es más fácil de visualizarlo. Por lo tanto aquí vamos a tener coordenadas en Z. Va a ser Z, vamos a ponerlo con lápiz. Ok, vamos a ponerlo así. Va a tener coordenadas en Z positivas. Porque empieza de 0, lo vemos. De 0 al origen, a donde nos vaya a decir el cateto. Ok, aquí está el ángulo de 90. Y aquí tenemos unas coordenadas, exactamente las mismas, menos y. Ok. Entonces, esas coordenadas vamos a sumarlas, vamos a representarlas de igual modo. Vamos a hacer lo mismo. Ok, entonces va a ser ahora de menos y. Vamos a ponerlas, va a ser lo mismo, 1.5 coseno de 30. Eso nos va a dar un lado de menos 1.29. Ok, lo que nos dio aquí. Y en Z va a ser igual 1.5 seno de 30. Eso nos va a dar un valor de 0.75. Ok, entonces aquí vamos a borrar. Vamos a borrar todo esto. Sabemos que es el mismo lado. Entonces sería igual a, aquí es menos y, por lo tanto va a ser menos 1.29, está actuando también en el eje de las menos y. Y aquí sería 0.75. Ok. Entonces ya una vez que tengamos esto, sabemos que en Z vale de 0 a 0.75. De aquí estamos correctos. Va a ser positivo. Ok. Y ahora en Y. En Y sabemos pues que tiene esta distancia que tenemos que sumarle porque no está desde el origen, o sea, no está desde el punto 0. Tenemos que sumarle este metro porque está separado aquí, del origen aquí. Por lo tanto, es la misma distancia que vemos de aquí a allá. Por lo tanto, vamos a tener que sumarle un menos 1.29 menos 1 metro porque está en el eje de las menos y, por lo tanto va a ser 1 metro negativo. Podemos ponerlo así, entonces va a ser lo mismo en Y, por lo tanto va a ser menos 2.29. Ok, y en X ahora esta fuerza sí está actuando, este punto está actuando, aquí lo vemos, es esta distancia del punto A, que está en 0, aquí lo habíamos visto, en 0 en X más 2.5 metros,
pues nos va a dar 2.5 metros. Pero ¿qué observamos aquí? Está en el eje de las menos x. Entonces de 0 a 2.5 de nuestro punto C va a ser igual a 2.5 negativo. Ok, entonces ya tendremos todos nuestros puntos. Ahora sí podemos trazar nuestro vector de posición y podemos expresar nuestras fuerzas respectivamente en carácter vectorial, en forma vectorial. Entonces ya podemos borrar todo esto. Vamos a borrar todo esto. Ya no nos interesa una vez que ya encontramos nuestro vector, nuestros puntos, nuestras coordenadas. Creo que el autor quiso hacer este ejercicio para que como nos diéramos cuenta de cómo están actuando estos puntos en el espacio, y solamente eso sería la dificultad del ejercicio. Lo demás es muy fácil. Por ejemplo, del punto A al punto B trazamos nuestro vector de posición, por lo tanto el vector va hacia B, por lo tanto va a ser de la punta del vector menos la cola del vector, por lo tanto va a ser de B menos A. Vamos a ponerlo de color rojo. Nuestro vector de posición del punto A al punto B va a ser igual al punto B menos el punto A. Ok, ¿eso cuánto nos va a dar? Aquí tenemos que es 0,0,0 menos 0, menos 2.29, 0.75. Ok, y eso nos va a dar un valor. Aquí lo vamos a poner. Restado vectorialmente va a ser igual a 0 menos 0, nos va a dar 0. 0 en el eje Y. Ok, 0 menos 2.29 nos va a quedar positivo. Menos por menos nos da más. Por lo tanto va a ser aquí positivo. 2.29. Menos 0 menos 0.75 queda negativo, por lo tanto va a ser menos 0.75 en I, J y K respectivamente. Ahora vamos a determinar el otro, el vector de posición de C a D. Como están unidos, vamos a ponerlo de C a D. Va a ser igual la punta del vector menos la cola del vector, por lo tanto va a ser de D a menos menos C, perdón, de D a menos C. Esto va a ser igual al punto D, aquí lo tenemos, va a ser igual a menos 0.5, 0,0 menos, aquí lo tenemos, menos 2.5, menos 2.29, 0.75, lo voy a poner aquí, ya se me acabó el espacio. Ok, entonces menos 0.25, vamos a poner nuestra calculadora, menos 0.25, perdón, menos 0.5, menos, vamos a ponerle menos 2.5, eso nos va a dar un valor de 2 positivo. El vector de posición de C a D nos va a quedar 2 en I positivo, ahora 0 menos 2.29, nos va a quedar menos por menos, nos va a dar más, por lo tanto va a ser 2.29 en el eje J, 0 menos 0.75 nos va a dar menos 0.75. Ok, esto es nuestro vector de posición. Ok, entonces hay que sacar la magnitud de este vector de R a B. Aquí lo vamos a poner así expresado, y nuestra magnitud de C a D expresado así. ¿Cuál va a ser la magnitud? Pues simplemente la raíz cuadrada de todo esto sumada
y al final nos va a dar, pues nos va a dar un escalar. Por lo tanto vamos a hacerlo. La raíz cuadrada de 0 más, nos había dado, vamos a ponerlo aquí, 2.29. Vamos a dejarlo expresado como 2.30 para eliminar las demás decimales, más 0.75. Ok, vamos a ponerlo así, más 0.75 al cuadrado. Podemos ponerlo así para que no se confundan. Va a ser igual a 2.30 al cuadrado. Lo vamos a dejar expresado en 30. Ok, lo vamos a redondear, más 0.75 al cuadrado. Esto va a ser negativo, se va a ser positivo. Eso nos va a dar un valor de 2.41. ok, y lo otro, la magnitud va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2.30. habíamos dicho que lo vamos a redondear a 30, más, esto va a ser menos 0.75. Entonces vamos a escribirla. Vamos a hacer nuestra calculadora. Lo vamos a poner en, va a ser 2 al cuadrado más 2.30 al cuadrado. Vamos a ponerle aquí más 0.75 al cuadrado, o sea, va a ser positivo. Ok, entonces eso nos va a dar un valor de 3.13. Eso vamos a ponerlo aquí, que es igual a 13.138. Podemos escribirlo como 13. Aquí nos da 13.138. Vamos a poner este para acá para que nos salga positivo. O sea, perdón, para que nos salga 14. Ese 8 lo redondeamos a 14. Entonces va a ser, era 3.13, 8. Por lo tanto ahora se va a hacer 13.14. Y de este igualmente lo hicimos 2.41. Entonces aquí tenemos las magnitudes de nuestro vector de posición. Ahora, ¿cómo determinamos estas fuerzas en vector cartesiano? Pues va a ser a la fuerza, esta fuerza en vector cartesiano, ya va a ser la fuerza en B, aquí la tenemos, esa es la fuerza, la fuerza en A. Vamos a borrar. La fuerza en A, en la cadena A, en forma vectorial, va a ser igual a la magnitud de la fuerza, que es igual a 300 newtons, por su vector unitario. Y el vector unitario va a ser la componente en I de ese vector. Aquí la tenemos, pues va a ser la de B. Es nuestro vector unitario va a ser de 0 sobre la magnitud total, que es 2.41. Ok, en I, coma, en J ahora. Como habíamos dicho que le íbamos a redondear a 30, vamos a ponerle 2.30 sobre 2.41, que es la magnitud total. Vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar solamente un poquito esto, para que no se confundan y digamos que aquí fue 30. Ok, solo lo redondeamos. Aquí igualmente y aquí igualmente. Coma, vamos a poner ahora en el eje K, por lo tanto va a ser menos 0.75 sobre su magnitud total, que es 2.41. Eso nos va a dar un vector, esta fuerza expresada en forma vectorial. Por lo tanto vamos a eliminar todo esto, ya no nos interesa. Tampoco nos interesan ya los puntos. La única dificultad de este ejercicio era localizar las coordenadas de nuestros puntos. Entonces podemos borrar todo esto. Ok, entonces esto, nuestra fuerza en A en forma vectorial va a ser igual a la multiplicación de 300 por, vamos a poner aquí 0 sobre 2.41. Eso nos va a dar una componente en 0 en I, coma
300 por una componente de 2.30 en J sobre la hipotenusa, que será 2.40, perdón, sobre la magnitud total, que sería 2.41. Eso me da un valor de 286.30, coma. Ahora la siguiente, 300 por menos 0.75 sobre la magnitud, que es 2.41. Eso me va a dar una magnitud negativa de menos 93. Aquí lo tenemos, punto 36. Así lo tenemos. Ahora nuestra fuerza en B la vamos a expresar así. Perdón, sería la fuerza en C. Eso sería en C, de carácter vectorial. Entonces es exactamente lo mismo, solo vamos a borrar aquí. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esta magnitud, que ya no es lo mismo. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar esto. Ya no va a ser la misma. También vamos a borrar esta magnitud. Ya no va a ser la misma. Ok. Entonces vamos a poner aquí. Aquí me faltó, que es K. Ok. Entonces va a ser esta magnitud de 250 newtons, respectivamente, por el eje en I, que es aquí es 2, sobre 3.14. Ok. 2.29 positivo, que habíamos dicho que ya era 30, por lo tanto vamos a redondearlo a 30. Y la misma magnitud, 3.14 y menos 0.75 sobre 3.14. Eso nos va a dar la componente vectorial en la fuerza C. Entonces nos va a dar 250 por la división de 2, vamos a ponerlo aquí, 2 sobre 3.14. Eso me va a dar un valor de 159.23 en I. Aquí lo tenemos, coma, 250 por 2.30, ok, por la misma magnitud, sobre la misma magnitud, es igual a 183.12, coma, 250 sobre la magnitud, que es por el componente en K, que sería 0.75, por la magnitud es 3.14. Eso me da un valor de menos 59.71. Ok, entonces ya tenemos lo que nos pide el ejercicio. Exprese de cada una de estas fuerzas en forma vectorial. Entonces ya hemos concluido todo este ejercicio. El autor solamente nos quiso hacer un poco difícil encontrar estas coordenadas. Muchas gracias por ver el video. No olviden suscribirse. Hasta la próxima.